Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el tema de la práctica curvas BJT y el equipo está conformado por Luis Fernando Vilchis, Israel Mejía, Daniel Cabrera y Fernando Jiménez. Para la realización de esta práctica se hizo un reporte donde encontrarán la introducción, que es el marco teórico, las ecuaciones de Eversmoll, el punto Q, el diseño, la simulación y los resultados. En la parte de abajo se encuentra el link. Bueno, pues a lo largo de esta presentación, nuestro equipo hablará sobre el funcionamiento del transistor BJT y sus curvas propias, las cuales nos llevan al punto Q para una aplicación futura, como lo podrían ser los amplificadores. Para el desarrollo de esto es necesario retomar conceptos previos. ¿Qué son los transistores? Son dispositivos semiconductores que transmiten una señal de circuito de baja al circuito de alta resistencia. Este se toma como amplificador con el cual se puede regular las señales, ya sea el voltaje o la corriente. El transistor cuenta con diferentes partes. La base, que sirve para activar el transistor, el colector, que es la entrada positiva, y el emisor, que es la entrada negativa. Entre los tipos de transistores que existen está el efecto de campo, los cuales tienen una barra de silicio, sus terminales establecidas óhmicos, y estos transistores trabajan por tensión positiva. También están los fototransistores, que son sensibles a la luz y se manipulan con ondas electromagnéticas. Y finalmente los de unión bipolar, que son los con los que estaremos trabajando. Se fabrican con un material semiconductor que les provee de electrones. Para la polarización se debe establecer el punto de trabajo cuando no se cuenta con ninguna señal de entrada, que puede estar en la zona activa de saturación o de corte. Asimismo, se desea que el funcionamiento Q no haga variar de más la temperatura, que puede afectar a todo el funcionamiento del transistor. También existe la polarización universal, que resulta en el voltaje de base fijo. La polarización por divisor de voltaje es la polarización más estable con respecto al punto Q. Vamos a hablar sobre los transistores BJT. El transistor con el que se elaboró esta práctica fue un transistor BJT, que significa transistor de unión bipolar, el cual es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente que controla una mayor cantidad de corriente entre el colector y el emisor. Se utilizan para amplificar señales débiles, como lo es un interruptor o un oscilador. Suelen estar fabricados de cristal de silicio, donde se intercalan las capas de semiconductor de tipo N y de tipo P. El transistor que nosotros utilizamos para esta práctica es el BJT-NPN, que tenemos que su voltaje colector emisor es de 25 volts. El voltaje máximo de base de colector es de 30 volts y la corriente de colector máxima es de 200 miliamperes. En la figura que nos encontramos aquí en la diapositiva, está el datasheet del transistor BJT de configuración NPN. Para el diseño de nuestro circuito partiremos de los valores ya propuestos, ya sea por una función o determinados por algunas limitantes, como lo es la tensión de entrada con la que se alimenta el circuito, la corriente de colector, la cual sabemos que la tensión de base emisor es de aproximadamente 0.7 volts, por ser el valor de la tensión umbral de un diodo de silicio, que es de lo que está compuesto un transistor. Como se estableció anteriormente, el punto Q del transistor debe de localizarse en la región activa lo más cercana posible del centro de ambos ejes.
Mm, y por lo que su valor tendrá que estar en la mitad del valor de la tensión colector emisor máximo y el de la corriente de colector máxima. Y por esto mismo, la tensión que consume cada resistencia es conocida de manera que éstas sumen la mitad de tensión de fuente. En este caso se puede ver que la corriente que hemos propuesto es de 11 miliamperes y la tensión de ambas resistencias es igual a la mitad de la tensión de la fuente. Esto es debido a que la tensión del colector emisor ya está consumiendo la otra mitad en la polarización. Encontramos las ecuaciones de polarización, la manera en la que las simplificamos y encontramos la tensión y la resistencia de Thevenin y resistencias para el colector y el emisor en estas siguientes ecuaciones. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el punto Q, el planteamiento. Bueno, el punto Q es el punto de trabajo de cualquier transistor cuando se polariza. eh, y bueno, normalmente el punto de trabajo de un transistor se coloca en la zona activa, en la cual trabaja en su modo de amplificación. Si no se pone en la zona activa, sirve como, bueno, funciona como una especie de interruptor. La colocación del punto es donde parte de la señal de salida de cualquier clase de amplificador BJT. Bueno, es importante que se permanezca en lo más cerca posible del centro, si no la señal va a sufrir distorsión y de cortes en algunos puntos de la señal. Bueno, de ahí, partiendo de los valores conocidos al realizar una polarización, se puede establecer la recta de la carga y encontrar gráficamente el punto Q. Y bueno, en la justificación, como podemos ver, tenemos ahí dos ecuaciones que son de la corriente y voltaje del colector. Estas ecuaciones las sacamos de la malla del colector y bueno, al tener estas ecuaciones hacemos valores bueno, sustituimos nuestros valores y así obtenemos lo siguiente, los valores de la corriente y del voltaje del colector máximos, que serían 110 miliamperes y 24 volts. Ya que obtuvimos los valores máximos para sacar el punto Q, lo que vamos a hacer es los valores máximos que obtuvimos los vamos a dividir entre 2. Al hacer esto, obtenemos que nuestro punto Q es en 2 volts, 55 miliamperes. Y bueno, en la gráfica que tenemos a la derecha, ahí tenemos el punto Q deseado. Bueno, ahora para continuar un poco con la presentación, lo que vamos a hacer es mostrar la simulación de todo lo que ya platicamos, que es del diseño y de las curvas características. Polarización de nuestro transistor con cada una de las resistencias calculadas y la fuente de tensión, que es de 24 volts. Si corremos la simulación, podemos ver que nos da un aproximado de 56 milivolts, que es cercano a los 55 que pedíamos, de 11.2 volts en la tensión de colector emisor, que es cerca de los 12, los 7 de la base emisor y la corriente de base, que es la que se forma por la curva característica. Aquí están un poco de las curvas y más o menos la que coincide con nosotros es esta de aquí, que es de los 273 aproximadamente microamperes. Y bueno, para las curvas características podemos obtenerlas como ya se mostró en el simulador o mediante las ecuaciones de Eversmold, que básicamente con esto lo que hicimos fue modificar unas ecuaciones que vienen desde los circuitos equivalentes de Eversmold para sacar la corriente del colector y la de base. En este caso podemos ver algunas de los despejes y el álgebra que se hizo para conseguir las ecuaciones.
Y pues aquí en un graficador lo que podemos ver son las ecuaciones ya pues literalmente graficadas y con un deslizador que cambia la corriente de base. Y si activamos el rastro, lo único que ocasiona es que justamente podemos ver cada curva característica dentro de la corriente de base dependiente de este. Estas son las mismas gráficas que mostramos antes. Y aquí podemos ver una comparación de las dos. Las negras son las que arroja el simulador y las de color naranja son las que se lograron mediante las ecuaciones de Eversmoll. Estas son las mismas, nada más que en una región un poco más ampliada para que se pueda mostrar pues mejor su comportamiento y las diferencias entre ambas. Y aquí podemos ver, en este caso, antes se había mostrado el punto Q con las curvas del simulador y ahora se muestran con las de las ecuaciones de Eversmoll, que son aproximadas, pero en este caso la corriente de base que indica es de aproximadamente unos 26 microamperes. Y pues por último aquí están ya la comparación entre ambas, junto con la recta de carga y el punto Q que está establecido entre ambas. Las de la izquierda son las ecuaciones de Eversmoll y en la derecha las del simulador. Y pues en este caso es un gráfico un poco más saturado, pero están en conjunto ambas gráficas, mostrando la coincidencia de ambas curvas características en la corriente de base y su punto Q. Gracias, eso sería todo de la práctica.